Vamos a empezar con esto de perimetría. Esto pues, se va a embarcar en lo que es perimetría ósea, las distocias óseas. Entonces, distocias, como ustedes saben, es la alteración del parto normal. Disestocos, parto y, como se llama, torsión reciente. El trabajo de parto normal resulta de las anomalias de los tres ejes. Cuando hay distocias tenemos que ver las tres P's. La potencia, que sería las contracciones, la pelvis, y que tenemos que decir el producto. Pues en este caso vamos a ver la pelvis. Las alteraciones pueden darse en diferentes niveles y esto va a alterar el mecanismo de trabajo de parto, el tamaño, la forma o la inclinación de la pelvis. Ya, como se llaman las clasificaciones que tenemos en nuestros libros, ya está un poco, sí hay, se usa, pero ya hay otros tipos de detección. Para esto debemos debemos recordar todos los diámetros de la pelvis. Es importante recordarlo. Vamos a ver en el estrecho superior, en el estrecho medio y en el estrecho inferior. Los estrechos superiores, los posteriores, vamos a ver todo lo que es, como se llama, para verlo hasta el promontorio, que es el conjugado anatómico verdadero, 11 centímetros. El promontorio retropubiano, que va del medio del pubis hacia el retro, que es de 10 a 10.5, que es el conjugado estético, que es el que nos sirve, como se llama, para hacer el diagnóstico, la medición de esquema alterando este conjugado. Pero en forma secundaria lo vamos a obtener. El promontorio subpubiano, que es el que está debajo, si es la parte posterior, la parte última, ¿cómo se llama?, del pubis, que va a valer de 12 a 13 centímetros, que va a ser el conjugado diagonal. Lo que vamos a medir nosotros es el conjugado diagonal y le vamos a restar 1.5 y ahí ya tenemos si eso no es una pelvis, como se llama, alterado, estrecho, como dice. Los transversos, hay transverso útil o el transverso anatómico, que casi no nos sirve, más que todo el útil más o menos, sí. Y los oblicuos, porque los oblicuos tenemos que ver que el izquierdo siempre va a ser el mayor, 12.5, algunos le ponen 13, y va a ser normalmente el oblicuo elegido por el feto en el trabajo de parto. Se va a ir a los oblicuos mayores. La excavación, entonces, la pelvis menor prácticamente todo es esto, los anteroposteriores, promontorio retro, como están estos, los transversos, el biciático, que va a ser como se llama a nivel de las espinas ciáticas, que es en la pelvis media prácticamente, el estrecho medio. El estrecho medio nos va a servir para evaluar no solo cómo se llaman las espinas ciáticas, nos va a dar acceso a las paredes de la pelvis, que pueden ser paralelas, que pueden ser convergentes, que pueden ser divergentes, y de ahí se establecen los tipos de las pelvis que establecen cada moloide, ¿no es cierto? Sea como sea un antropoide, un androide o una platypeloide, de acuerdo a eso, porque las ginecoides son paralelas. Entonces, para ahí nos sirve como se llama el estrecho medio, el biciático. El biciático vale 10.5. El estrecho inferior, ya los anteposteriores, el sustrato pubiano que es mide 11 y el subcoxis pubiano que mide 8.5 a 9.5. Ahí evaluamos también la elasticidad del coxis, los que se caen ahorcajadas y sentadas, entonces a veces no, ese coxis no es retropulsable. Cuando es rígido, entonces también es una causa necesaria, porque no retropulsa, porque debe retropulsar, es decir, debe conseguir más diámetro. Y el biciático es el de salida, ¿no? Para ver si es no todos tienen la misma prácticamente conformación, no son ahora puras, son combinadas. De acuerdo al tamaño de la pelvis son grandes, medianas, pequeñas, de acuerdo a la capacidad estética son adecuadas, inadecuadas, y de acuerdo a sus armonías son simétricas, asimétricas o deformadas. Tenemos todas esas clasificaciones y eso hay que recordarlo, porque cada uno es esto. La adecuada y homoloide, ya saben cómo es esto. Ginecoide, lo que más son las ginecoides, la androide 15 a 20%, la tropoide 25 a 35% y la platypeloide 5%. Pero lo que ven ahí, la ginecoide es redondeada, es la que es normal, pero la androide es triangular, la antropoide es ovalada anteroposteriores y al lado posterior se ovala, así para atrás prácticamente. Y la platypeloide es un plato, pues, ¿no? La volada pero transversal.
Los conjugados, la ginecoides es así, 11, 11.5 es lo normal. Y todavía el androides todavía presenta esto, pero ya la antropoide es mayor de 12 y la pretripoide es menor de 10. Sus estrechos, es menos ancha prácticamente. Lo que los sagitarios nos interesa mucho el segmento anterior, cómo es circular y amplio, todos son estos. Este es largo y estrecho el androide. Largo y estrecho, pero todos son, puede ser corto y ancho, pero es largo y estrecho el antropoide. Una es la del varón y la otra es la de la mujer. Corto y ancho. En el plano medio lo que nos interesa es las paredes de la pelvis. Mira cómo va. Paralela el ginecoide, convergentes la androide, paralelas como sea el antropoide y divergentes la platipeloide. Eso es lo que nos interesa. En el diámetro anterior posterior, entonces podemos saber los ángulos, cómo está el diámetro anterior posterior. Entonces, normalmente 9.5, el androide sí va a ser menos de 90 el ángulo, sí, menor. El antropoide va a ser más y la platipeloide también es menos. La cara subclaviana, está bien, ¿cómo va? Y ya el bisiático prácticamente, o el bisquiático, es el que nos va a interesar también ahí en esto para ver si es, ¿cómo se llama?, de 8 centímetros o es menos de 8 centímetros, de 7, de 6, que nos va a dar para un androide prácticamente. Y aquí están todas las combinaciones que se pueden hacer en las pelvis mixtas. Simplemente son combinaciones. Tiene uno de uno y otro de otro. No tiene todas las características de un antropoide, un androide y una platipeloide. Tiene un factor. Y lo demás es ginecoide. Entonces, por eso, ginecoandroide, ginecoantropoide, ginecoplatipeloide. Así más o menos los hacemos. Pero ya la clasificación anatomoclínica, que es la que también nos interesa, nos va las pelvis simétricas, asimétricas, obstruidas, surtecas y con alteraciones de la inclinación. Simétricas, entonces vamos a tener ya con un solo diámetro disminuido o con dos diámetros o con la disminución de todos los diámetros. Si solo puse un diámetro y solo el diámetro anterior, no va a ingresar a la pelvis. El estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. Una pelvis canicularia, es decir, no solo se va al estrecho superior, se va a la excavación, sino de los tres segmentos, superior, medio e inferior, van a estar alterados. Y es una pelvis canalicular. Si es solo el diámetro transversal, solo exclusivamente es una pelvis masculina, es un androide y un antropoide. La pelvis de Robert, que hay agenesia de los alerones sacro, ella es una congénita. Pero también se llama la pelvis de Robert, por agénesis. Con disminución de todos los diámetros, el estrecho superior, la excavación, el estrecho inferior. La juxta minor, que casi ya no la veo en las personas que son enanas. Las infundibuliformes, pero asociadas ya, como se llama, alteraciones de la columna, sea por sifosis, todas esas cosas, o a veces cuando llegan las cosas. Cuando la arcada es ángulo subpúbico, la arcada superior reducida, o el sitio inferior reducido, entonces toda es una canicular total, todos los estrechos están reducidos. Las pelvis asimétricas con un solo diámetro, las otras simétricas, son las asimétricas. Miren, son las la pelvis de Naegeli, que hay agénesis del lerón de sacro. La pseudo-oblícula oval puede ser también por defecto congénito, y esto recuerden que ahora hay bastante de esta patología, luxación congénita, que están naciendo con luxación congénita, mujeres, entonces van a tener esta alteración. Y todo es una pseudo-oblícula oval, no es una negra. Pero hay defectos aquí, puede ser una PC, una coxacia, una escoliosis lumbar, que también nos van a dar de la pelvis metro disminuido. Y aquí está, la negra, miren cómo es. Ilusión continua de caderas, por aquí no va a salir, está alterado total, porque recuerden cuando se hace, como se llama, la medida de Barrow y de Torlani, entonces vamos a ver qué es lo que se está, ¿no? Cuando se sale totalmente esto, cuando está deformada, todo eso nos va a dar. O sea, estas pelis son inviables para boxar, y una esclerosis lumbar, nos va a dar las alteraciones. Las pelis obstruidas u obstecas. Espondilísticas son una alteración de traumatismos. La progresión de la quinta lumbar, los planes semáticas, estos son traumas.
deformaciones, puede haber un tumor óseo, puede haber fracturas, como sea, el callo óseo va a impedir, o las osteoesquelotomaleas. Recuerden cuando se quedan horcajadas de la bicicleta y todas esas cosas, se forma a nivel de la curvatura de todo el sacro y se forman alteraciones. Cuando hacemos la evaluación de la pelvis vamos a encontrar como una protuberancia. Entonces, una protuberancia decimos, aquí hay, ¿cómo se llama? Algo que está alterado. Cuando el pico está para afuera, no hay problema. Cuando el pico está para adentro, sí que hay como un gancho, entonces viene la cabeza y se obstruye, no va a poder salir. Entonces, todas estas son ya por callo óseo. Los temerarios que son enfermedades, ¿cierto? De aquí van a ver, potenciamiento de la quinta lumbar, podesifosis del vértebra sacras, ya son alteraciones, la semática, pero son alteraciones muy marcadas. Fracturas, todo este callo óseo, enfermedades óseas, la osteomalacia prácticamente. Y la pelvis con alteración de la inclinación, retroversión sifótica, anteroversión lordótica o iliofemoral doble. Y aquí están los grados de estrechez de la pelvis simétricas. Grado 1, como es el promonto pubiano, y el parto, como si es posible en grado 1, grado 2, pero en el grado 3 es imposible. Los grados de estrechez, igual, como está la longitud sacrocotiloidea, sí es imposible en 7 a 6 prácticamente. Son para las pelvis cuando ya tienen displasia de caderas. Y aquí, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer la anamnesis de pie o en marcha. Las que tienen solución con cadera van a tener como si una alteración en la deambulación. Ustedes lo van a ver. El examen de pelis puede ser perimetría, perigrafía, radiografía. Antes hacía todo eso, perigrafía, radiografía, todas esas cosas con diferentes, ¿cómo se llama? Las reglas, los trámites de Baudeluc y todas esas cosas que ahora ya, eso ya pasó a la historia. No hacemos radiografía para valorar la pelvis, solo es perimetría, tacto vaginal, inspección, palpación, maniobra. Si vamos a ver cómo se llaman todas estas cosas, tacto por vaginal, si hay una alteración, digamos, al nivel del estrecho superior, como han visto ahí, ¿cómo se llama? Está cerrado completamente, entonces eso lo hacemos ya por la maniobra, ¿sí? Aquí hemos aprendido anteriormente, ¿no? La maniobra muscular epinar, cuando no va a entrar, ¿cómo se llama? Al estrecho superior. Pero normalmente hacemos esto por vía vaginal. Entonces, por eso, como cuando toda una distosia, vamos a evaluar siempre las 3 P's. Y la pelvis es una de estos. Si la evaluamos bien y decimos que la pelvis es la que está alterada, entonces no hay. Si es en el tracto inversor de Müller, si la mayor de Gilles-Müller, no va a llegar a las espinas ciáticas, no va a llegar a estación 0 de Lee. Entonces quiere decir que o es grande o es el bebé. Entonces, si vemos alteración es una pelvis convergente, en la vida pero va a llegar. Es un atroide, un atropoide, todas esas cosas, no va a llegar. Y aquí está. La manera de sobreopinar, esto es una repetición normal cuando lo hacemos por afuera, ¿no? Y es como los quintos, ponemos nuestra mano encima del pubis y en el fondo, y apretamos del fondo. Si entra toda la cabecita, pues está bien. Si entra un poquito y entra normal, es un grado 2. Si entra, ya está cabalgando casi, pero cede, grado 3, pero hay otros que cabalgan totalmente y ya no entran. Estas no van a entrar al estrecho superior. El trato de impresión de Müller ya es en trabajo de parto, cuando está en fase activa, y en contracción tenemos igual que presionar el fondo uterino para ver si el polo fetal, si la cabeza o lo que se está presentando, llega a nivel 0, estación del I0, a nivel de la espina ciática. Si llega ahí, decimos que es una pelvis viable y puede pasar. Pelvis viable, pelvis no viable, pelvis límite. Entonces, actualmente, ya esto de la perimetría está pasando a desuso. ¿Por qué? Porque si una persona chica, 1,40, que nos dice cómo sabe que puede haber alteración de la pelvis, pero el bebé está en 2, 400, 500, es una pelvis estrecha, sí, pero para el tamaño del producto está bien. Entonces casi todas entran a prueba de trabajo de parto, de acuerdo a lo que hacemos en la ecografía, todas esas cosas, ¿no? De acuerdo a lo que tiene también, si una pelvis, ¿cómo se llama? Mixta, pero normalmente las asimétricas o las simétricas, no, es ya alteraciones, pues ya como son congénitas o traumáticas o por enfermedades. Pero casi todas ahora entran a prueba de trabajo de parto. Si en la prueba de trabajo de parto sí está bajando y baja normal, no tengo problema. Pese a que es una pelvis estrecha aparentemente, porque los tipos, ha sido viable para el tamaño del feto. Por eso hay que pelvis viable y no viable o pelvis límite. Las condiciones, las condiciones de trabajo de parto, la prueba de trabajo de parto, depende si una producción leve, moderada, si es cefálica de ver, si hay buena vitalidad fetal, el trabajo de parto es inicial, membrana síntesis. Si todo está bien a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de la potencia, a nivel del trabajo de parto, todo está bien, puede ser viable.
Normalmente estos no van a ser anormales. Hacemos conducción de trabajo de parto, es decir, cuando ya está en dilatación, y lo hacemos como se llama, con oxitocina, todo eso, y podemos estimular, sí. La duración 6 a 8 horas, depende. Cómo progresa. Si no progresa, va a ir a cesárea. Pero ahora estamos dando eso, justamente por lo nuevo que hay. Los mecanismos de trabajo del posterior. Las veces planas puede ser, pero nos va a ofrecer, ¿cómo se llama? El promontorio bitemporal, el promontorio pubiano mínimo. Se hacen criptosacras. La caniculada, no, todo está, si todo es como un tubo, ¿verdad? Entonces cuando va a ser en la segunda, como se cuando está en el estrecho medio, no va a poder rotar. La rotación interna en el trabajo de parto no va a hacer. Se queda. Las transversalmente estrechadas, no, occipito va a ser occipital, es decir, va a ser un occipito posterior. Casi todos los ciclos posteriores derechas se enclavan, parto obstruido. Y la oblicuo y la cervico van a aprovechar el oblicuo mayor. Sí puede ser, pero han visto cómo las displasias de cadera están deformadas las pelvis, ¿no es cierto? Entonces, no creo. Las inferiores, no, difícil. El estrecho inferior no sale. Y recuerden que ahora hay que tener mucho cuidado con los bebés. Agarrar menos de 7, si todavía sería como en otras, como se llama, en otros países, en Estados Unidos y en Latinoamérica, o como se llama, europeos, le hacen pH, para ver la vitalidad fetal, bienestar fetal, si el pH menos de 7, uy, ha habido acidosis. Si ha habido acidosis, eso ya son repercusiones, como se llama, en el feto, o recién nacido. Y ahí ¿cómo se llama? Las denuncias no son al primer año, al tercer año, cuando ven que el bebé no progresa, que tiene, como se llama, déficit de, como se llama, memoria, todas esas cosas, y eso sí por parto. En otros son bien exquisitos, por eso ahora en estos pasos difícil, no lo someten. ¿Quién lo va a someter? Porque es alto riesgo, ¿no? Para el feto principalmente. Antes no era así, ¿no? Lo hacían, ¿cómo se llama? Algunos han visto todavía, ¿cómo se llama? Hacían las extracciones por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces ahora ya no, pues la extracción, ¿cómo se llama? Con las válvulas, toda la rotación, todo el que le ponían a los dos lados de las orejitas, salían a veces con marcas y todo eso. Y ahora ya no se hace. Los efectos en el feto, hemos visto cómo se llama, partos recientes que han querido salir, no, pero a veces sale como una torre, no puede salir. El tumor, si el cefalematoma, bueno, pues colección de sangre, no puede haber también ¿cómo se llama? El cefalematoma, todas esas cosas. El campo suceda también, puede haber hundimientos de parietal, fracturas, lesiones viscerales, es decir, cuando lo quieren sacar a la fuerza. Y los pronósticos dependen del tipo de estrechez, del grado de estrechez, del grado de proporción, tamaño fetal, presentación, antecedentes obstétricos, antecedentes cicatrices pirinas, las edades, son menos de 30 o más de 40, músculo y parte blanda. Cuando son normalmente las grandes multíparas, todo eso sí sale, podáricos, todo, porque bueno, es una pelvis que tiene mucha flacidez, todo eso, y sí sale. Y ya todos los diámetros a nivel de estrecho superior, a nivel de estrechez de entrada pélvica, a nivel de estrecho medio, a nivel de estrecho, ¿cómo se llama? Todo eso para ver por qué está. Entonces tenemos que hacer las mediciones. Todo esto prácticamente es hacer esto. Entonces, cuando hacemos, digamos, el CPS de salida, si en el estrecho inferior, si el diámetro isquiático es menor de 8, si produce parto, tiene la tendencia a hacer desgarro perineal. Obviamente, en la salida, si el diámetro isquiático, usted medio isquiático, pone su mano y no, pues no da un 7, usted por eso que todos se miden, como se llama, el dorso de la mano, ¿cierto? Para ver si es 5, si es 6, depende. Las damas tienen más chiquitas, ¿no? Pero las damas tienen más grandes, ¿no? Que normalmente digamos de mí mide 8, pero no todos cada vez deben medirse para ver cuánto va, porque el de mí no entra el 8 y para mí es una pelvis estrecha del estrecho inferior. Entonces ustedes lo sacan a esto, van a hacer, o sea, maniobras de, ¿cómo se llama? De empujo, todo eso para que salga. Ya recuerden que las otras maniobras están contraindicadas, ¿no? Pero hay los desgarros. Y cuando ustedes lo sacan a la fuerza, recuerden, los desgarros perineales pueden ser de primero, segundo, tercer orden, 3A, 3B, pero cuando hay un 4, ahí es compromiso de la mucosa rectal. Puede haber una fístula, se puede hacer una fístula. Entonces, recuerden que si hace una fístula, la paciente va a estar, ¿cómo se llama?, haciendo sus deposiciones por vagina. Y eso a veces ni siquiera es manejable por nosotros, es manejable por cirugía, porque esto entonces una complicación mayor. Entonces, todo eso tienen que ver, no es tan fácil. El estrecho inferior, mire, casi siempre se asocia a estenesos del estrecho inferior
debe sospecharse cuando hay espinas ciáticas prominentes. Es decir, a veces cuando tenemos todo eso, si el estrecho de salida, si el estrecho medio o inferior, pero todo se achica, si de abajo todo se achica. No solo es cuando solo tienes un diámetro, si solo tengo el lagún subcúbico, no, es falso, tiene que ir adosado otro más. Por cierto, el lagún subcúbico es menor de 90, doctor, no, falso, estás haciendo mal la maniobra, o lo estás metiendo mucho o lo estás sacando mucho. O sea, eso es hacer en la práctica. Miren acá, cuando la espina ciática, cuando hay estenosis del estrecho medio, de sospechas de espinas ciáticas. Entonces, cuando hacemos la palpación, por eso es que es importante las maquetas para identificar las espinas ciáticas. Si son prominentes, son romas, ¿cómo son? Si son prominentes, obviamente va a haber disminución del diámetro biciático. Ya no va a ser 10.5, va a ser menos, ¿no? Sacro inclinado hacia adelante, diámetro del posterior estrecho inferior corto. Entonces, el diámetro va desde el borde inferior de la sínfisis hasta la punta del sacro. Tenemos que medir todo. Las paredes, las espinas, la excavación del sacro, si no tiene tumoraciones, si no tiene callos óseos, como se llama, retrostrucción del coxis, todas esas cosas. Y después a la salida de las tuberosidades isquiáticas. Entonces, todo esto debemos verlo, si debemos medirlo, todo es medida. Para esto necesitamos, como se llama nosotros esto, necesitamos saber los diámetros, cada uno cuánto mide. Esto es decir, todo lo que es perimetría es estrechamente, netamente práctico. Y yo consigo una pelvis, tengo una pelvis ya, entonces y ahí vamos a hacer la práctica. De repente los que van a ir en la tarde, de mañana, claro, mañana tarde, el grupo de Laura, entonces ahí podemos hacer. Esto no va a ir para evaluación. Sí, las preguntas van a ser, como se llama, solo de los 4 capítulos anteriores. Lo otro recién es mejor ver, tocar, ¿no? Tocar, ver cómo es, ¿no? Decir qué es el propulsor, qué son las espinas, cómo se mide el estrecho superior, el estrecho medio, el inferior, conocer los reparos óseos, pero si no conocen los reparos óseos, pues estamos mal. Entonces, cada uno tiene sus entradas, cada uno vamos a medir qué se produce, cada uno, en planos de entrada, cuando el feto recién va a hacer la acomodación al estrecho inferior, entonces vemos eso. Si es menos de 10, depende, pues, depende que ahí se lo va a asociar al trabajo de parto, los momentos cardinales de trabajo de parto, cuando recién el feto está en la acomodación al estrecho inferior, 8.5, pero entonces lo que va a hacer es flexión y va a cambiar eso, ¿cómo se llama? Y eso es por la ley de paladrar, pero cuando cambia 9.5 a 9, 9.8, entra. Las tallas cortas obviamente no van a, ya pues son estrechadas, son atroya antropótica. Si la cabeza tiene en el plano de entrada, ¿qué va a pasar? Rótula más frontal, reconstrucción interior menos eficaz, hidratación, es decir, va a ser un trabajo de parto disfuncional, porque no va a avanzar normalmente como debe avanzar. Antes era 1.2, 1.5, no sé, para las primis, la mucha ahora es un centímetro. Pero va a ser más esto, entonces va a haber protección de las membranas, como reloj de arena, sale como se llaman las membranas, pero como reloj de arena, tú lo rompes y se sube más todavía. Peor, las penetraciones van a ser anómalas. Puede haber como se llama deflexión, impresión de cara, de hombros, prolapso de cordón. Por eso nunca se hace rotura de cordón, sin rotura de bolsa, cuando está menos de 4, es decir, nosotros hacemos normalmente 6 a 8. Por si te viene el cordón, hace un prolapso de cordón, lo tapa el cordón y el bebé se muere. A veces ha pasado eso y te vas con la mano adentro, para que no baje y no lo apriete el cordón, hasta hasta que lo saques y recién vas a sacar tu mano. Entonces, por eso, cuando pues retroflexo es para ver ya cuando tenemos, como se llama, cuando hace el conjugado, o vamos a buscar el conjugado obstétrico, entonces tenemos que medir para ver si tocamos por montón, tenemos que medir nuestros dedos, vamos a poner con una marca, eso está en su mataburrito ustedes, ¿no es cierto?, el de San Marcos. Ponemos una marca, medimos y le restamos 1.5. Obviamente, si es menos de 10.5, ya, pues es el estrecho prácticamente superior medio. Ese bebé va a estar flotando. Ni siquiera lo van a tocar. Está flotando, no van a tocar la cabecita, ¿no? Y todas las situaciones a ese nivel. Entonces, esta clase simplemente es para eso. Ustedes sepan cómo vamos
hacer eso. Obviamente que debería hacer esto práctico y esto con la pelvis, pero ya he conseguido la pelvis. No es una pelvis como se llama, no es una pelvis esto es una maqueta, pero solo pelvis. Podemos reforzar de repente para el grupo que va a estar ahí, ¿no? Para que vean, ¿no? Pero ya tienen que vivir con la teoría. ¿Listo, Laura? Eso sería todo. Nos entramos con el grupo que tiene mañana, que venga a la mañana, ya hemos dicho 8 de la mañana, y ya el grupo que puede venir en la tarde, también puede venir en la tarde, que es para pasar visita. ¿Ya? Lo está bien, doctor, muchas gracias. Ya, listo, cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.